Hola, en este video se explicarán unos conceptos sobre tasas de interés, conceptos básicos sobre matemáticas financieras útiles para realizar operaciones en los mercados financieros. Entonces, para introducir el concepto básico de matemáticas financieras, empezamos por el interés, que es la forma como se mide el cambio en un préstamo por medio de una tasa de interés. Los préstamos tienen un capital, el cual se llamaría principal, en algunos casos, en algunos instrumentos financieros que se verán más adelante, podrían llamarse el nominal o el nocional. La tasa de interés es la fracción del principal que debe ser cargado a los intereses por unidad de tiempo. Entonces es muy importante resaltar que esta tasa de interés es un porcentaje que representa la fracción del principal y la unidad de tiempo. Con la unidad de tiempo más adelante vamos a ver que las tasas de interés pueden estar compuestas de diferentes formas. Para empezar las fórmulas, digamos que la letra X representa el principal del préstamo y la letra R minúscula representa la tasa de interés. Esto es un porcentaje. Si esta tasa de interés es la fracción de cambio por un año, estamos diciendo que el préstamo va a cambiar en un año, entonces R es una tasa de interés anual. Representará el cambio de X por un año. Entonces esto, hablando en términos de una unidad de tiempo de un año, va a ser cuánto va a cambiar este principal, cuánto va a cambiar esta X, teniendo que el interés va a ser una fracción sobre el principal, entonces multiplicando R por X. Después de un año vamos a tener que el préstamo es cuánto es el principal del préstamo más el interés, porcentaje de interés que es la tasa de interés por el principal, esta fracción de acá. Sacando factor común el principal X, tenemos que dentro de un año la deuda va a estar igual a 1 más la tasa de interés por el principal. Entonces vamos a ver que este tipo de tasa de interés que se expresó inicialmente se puede ver de dos formas. Una, que es la más básica de todas, es la tasa de interés simple, donde los intereses no se reinvierten y no vuelven a capitalizar. Este es un concepto muy básico de matemáticas financieras, donde los intereses no van a capitalizar, no van a generar más intereses. Entonces tenemos que, si tenemos varios periodos, queremos sacar cuál debería ser el valor en cierto tiempo, de lo que tenemos una suma de cuánto es la suma de este préstamo más otra vez al siguiente año, más la fracción de interés para el siguiente año. Vemos que no es que la tasa de interés o el préstamo del siguiente año no tiene nada que ver con el anterior, solamente se suma la misma cantidad. Esto se llama tasa de interés simple, que los intereses no están capitalizando. En cambio, cuando los intereses generan más intereses que se capitalizan, se llaman tasas de interés compuestas. Y esto lo que hace es que esta parte que ya la vimos acá son los intereses que se van a generar, entonces ya no sería una suma sino una multiplicación. Esta multiplicación estaré diciendo que a este valor que tenemos en un año o en unos meses hay que volverlo a multiplicar por la tasa de interés. Entonces acá se está generando intereses sobre los intereses del periodo anterior. Acá en el tercer periodo se está generando intereses sobre el periodo anterior que ya venían cargados los intereses del primer periodo. Y todo esto multiplicado por X, que es el principal. Por ejemplo, una inversión de un principal X a 2 años con una tasa de interés compuesta anual de R, tendríamos que la inversión a un año sería igual a esta fórmula que está acá, con una tasa de interés compuesta. Los intereses del segundo año serán sobre el valor de la inversión después del primer año. Entonces, si este era la deuda después de un año, siguiendo utilizando esta tasa compuesta anual por otro periodo más, entonces se van a generar nuevos intereses. Entonces, esta fórmula vuelve y se aplica acá, pero multiplica sobre el valor anterior. Y esto va a dar igual que el principal multiplicado por 1 más la tasa de interés al cuadrado, va a ser la inversión dentro de 2 años con una tasa de interés que siempre va a generar intereses sobre los intereses, es decir, una tasa compuesta. Este valor que tenemos acá, que el préstamo, la inversión está a 2 años, se denomina valor futuro. Entonces vamos a ver que hay unos valores futuros y unos valores presentes más adelante. Siguiendo con las tasas de interés se pueden
encontrar en el mercado para diferentes plazos. Generalmente las tasas de interés con mayor plazo son más altas. Esto generalmente. Esto se conoce como la estructura de tasas de interés. Entonces, por ejemplo, R sub T es la tasa de interés para el periodo T. Entonces es muy diferente tener la tasa de interés del periodo 1 que la tasa de interés del periodo 2. Acá tenemos tres ejemplos. R sub 1 es la tasa de interés que es vigente solamente para la inversión de un año. R sub 2 es una tasa de interés diferente, compuesta también de forma anual, pero que se utiliza y es vigente para inversiones o deudas de 2 años. R sub 3 es una tasa de interés en la misma capitalización o compuesta como las mismas anteriores, pero solamente es vigente para inversiones o deudas para 3 años. Estas tasas son compuestas anuales. Los intereses se generan cada año hasta llegar al vencimiento T, que va a ser 1, 2 y 3. Ahora los conceptos de valor futuro y valor presente. Tenemos acá en esta figura que generalmente cuando se denomina el momento cero, periodo cero, es el día de hoy. Esto acá sería un valor presente. Ya en un periodo T, cualquier periodo T, el valor que esté en esa ubicación se llama valor futuro. Podemos, a partir de un valor presente, hallar cuál debería ser su valor futuro a esta tasa de interés. Que esta tasa de interés es vigente desde el periodo 0 hasta T, que es igual a las tasas de interés que ya se mencionaron. Esta sería una tasa de interés vigente de 0 a T1, que es un año. Esta es la tasa de interés vigente de 0 a 2 y esta vigente de 0 a 3. Entonces tenemos acá 0 a 1, 0 a 2, 0 a 3, dependiendo de cuál se utilice esta tasa acá. Y viceversa, si tenemos ya el valor futuro, podemos hallar el valor presente, descontándole a las mismas tasas vigentes de periodo 0 a 1, 0 a 2 o 0 a 3, que es decir, de 0 a T. Ya matemáticamente ya hemos visto esta parte de acá, solo que acá tenía el valor de X, entonces, pero ya vamos a ver la notación, la terminología que se usa es BF para valor futuro va a ser igual. ¿Cuál es el valor presente? O sea, el valor de hoy, que sería el principal, por 1 más la tasa vigente al periodo T elevado T en tiempo, T periodos. Este sería cuál es el valor futuro de este valor de acá. Vemos que el valor de este valor futuro es mayor que el valor presente, porque la tasa de interés lo que hace es que el préstamo o la inversión se incremente. Se generan los intereses hasta este periodo. Entonces, este flujo de caja acá siempre va a ser mayor cuando tenemos estas tasas positivas. En cambio, acá cuando traemos a valor presente, de futuro a valor presente, sabemos que hay que descontar, hay que quitar esos intereses que se capitalizaron, entonces el valor presente es menor. Entonces, teniendo esta fórmula como base, podemos hallar el valor presente despejándolo de esta fórmula. Entonces queda de esta forma. El valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés elevado a la T. Estas dos fórmulas son básicas, muy importantes para las matemáticas financieras y para todas las operaciones bursátiles. Otro ejemplo, viendo con las tres tasas ya mencionadas, podemos ver que a partir de cero podemos descontar varios flujos, no uno solo, sino varios flujos. Podemos tener un valor presente de todos estos flujos. Entonces acá tenemos el flujo 1 ubicado en el periodo T1, lo debemos descontar siempre a la tasa vigente para ese periodo. El flujo de caja 2, ubicado en T2, se debe descontar a la tasa de interés vigente para este periodo 2, que es muy diferente a esta tasa. Pueden ser iguales, pero lo usual es utilizar siempre una tasa de interés apropiada que vaya de la vigencia de 0 hasta T2. Lo mismo ocurre para el tercer flujo de caja. Utiliza una tasa de interés vigente de 0 a T3, se descuenta este flujo de caja a esta tasa y así hasta el último periodo. Tenemos acá pues unos deltas que son muy importantes más adelante para determinar cuánto tiempo, cuántos días hay que descontar cada uno de estos flujos. Hablando de estos descuentos, teniendo esta la fórmula ya mencionada valor presente o valor futuro que ya se había mencionado, podemos ver que podemos separar esta fórmula de esta forma. 1 sobre 1 más la tasa de descuento.
Esta tasa que tenemos acá en el denominador se llaman tasas de descuento porque están haciendo que cada flujo de caja se descuenten y se lleven al día de hoy a valor presente. Entonces podemos ver que este término de acá, separando el principal o el valor futuro, este término se llama factor de descuento. Entonces el factor de descuento es 1 sobre 1 más la tasa de descuento elevado a la t. Este sería el factor de descuento para el periodo t. Entonces, volviendo a esta figura, existe un factor de descuento para el periodo T1 que depende de la tasa hasta T1 y cuántos días hay hasta T1. Existe otro factor de descuento que va hasta T2 que depende de cuántos días hay hasta T2 y cuál es la tasa que se utiliza para ese periodo. Entonces tenemos varios factores de descuento. Entonces esta fórmula que está acá se puede reescribir de la siguiente forma. El valor presente es igual al flujo de caja futuro que se llama valor futuro por el factor de descuento asociado a cada periodo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un valor futuro de 100, ¿cuál sería su equivalente o su valor presente? Sería a esta tasa apropiada 3 periodos. Acá estaremos diciendo que los 100 que estarían ubicados en el periodo 3, la tasa de R3 sería el 5% y 3 sería en años. Entonces, descontando esto, tenemos que el valor presente es igual a 100 por el factor de descuento, que tenemos esta separación acá. El factor de descuento siempre es por debajo de 1, entonces hay que descontarlo el 86%. Entonces va a dar igual a 86.38 pesos. Entonces estos 100 que están ubicados acá a valor presente equivalen a 86 pesos, quitando los intereses generados. Ahora veamos el concepto de tasas periódicas. En los ejemplos anteriores se había mencionado que solamente se utilizaban tasas anuales que capitalizaban una vez al año, pero existen las tasas periódicas que van a capitalizar varias veces al año. Entonces, tasas que capitalizan una vez. Entonces teníamos que si aquí acá hay un año, la tasa solamente capitalizaba una sola vez. Esas son las tasas anuales. Pero las tasas periódicas quiere decir que durante este año no van a capitalizar una vez, sino por ejemplo pueden capitalizar 2 veces, o pueden capitalizar 4 veces, o 12 veces, o todas las veces que sea 24 veces. Entonces para esto, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Una tasa efectiva mensual significa que va a capitalizar 12 veces al año. Entonces de 0, que es el día de hoy, teniendo un año, acá va a capitalizar esto en partes iguales 12 veces. Una tasa efectiva trimestral significa que va a capitalizar 4 veces al año. Entonces tenemos que esta tasa de interés acá va de aquí a acá, un trimestre capitaliza intereses. Sobre estos intereses va a generar otros nuevos intereses por segunda vez, por tercera vez y por cuarta vez a llegar al año 1. Una tasa que ya denomina efectiva semestral va a capitalizar 2 veces al año. Y una tasa que se llama efectiva anual, que es la que ya se había mencionado, la que va a capitalizar solamente una vez al año. Es la tasa compuesta anual anteriormente usada. Existe también la tasa bimestral o bimensual, que van a capitalizar muchas veces más en el año. Entonces, por ejemplo, la bimensual va a capitalizar 2 veces en el mes y la bimestral va a capitalizar cada 2 veces, entonces 6 veces al año. La bimensual capitaliza 24 veces al año. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos en el momento 0, se va a hacer una inversión por cierto tiempo. Acá tenemos que un CDT entrega el 4%. Entonces desde aquí hasta acá va a entregar el 4% efectivo anual. La inversión se hará por un año. Si invertimos 10 millones, entonces acá un valor presente de menos 10 millones, ¿cuánto será nuestra inversión al año? Entonces acá dentro de un año, ¿cuál será este valor futuro? De acá dentro de un año, que es T mayúsculo. Entonces tenemos esto, la fórmula es 10 millones, se lleva al 4%, un solo periodo da 10,04. Si se renueva este CDT, o sea, si en este punto vuelve y se lleva a otro año a la misma tasa, ¿cuál sería ya el valor futuro? Tenemos varias formas. Uno, coger estos mismos 10 millones, que es el que se hizo acá,
a la misma tasa pero ya dos periodos, entonces da 10.816. Pero también podríamos hacer acá igual que 10.4, que es el valor que estaba en este punto, lo llevamos otro periodo, entonces por 1 más la misma tasa del 4%, pero sería solamente un periodo y daría lo mismo que 10.816. Entonces acá en este ejemplo tenemos un valor presente y tenemos varios valores futuros. Segundo ejemplo, la inversión de 10 millones promete pagar 0.7 efectivo mensual. Esta ya es una tasa periódica, no es efectiva anual, es efectiva para el periodo de un mes. Cada mes esta inversión va a prometer esta tasa cada mes por año y medio. Este año y medio son 18 meses. 18 veces que va a capitalizar esta tasa. ¿Cuál es el valor de la inversión al año y medio si los intereses fueron reinvertidos a la misma tasa del 0.7? Esta parte que fueron reinvertidos quiere decir que estamos trabajando con tasas compuestas que capitalizan cada periodo. Entonces sería un valor futuro de que acá tenemos el valor presente, la tasa de 0.7%, 18 periodos que capitaliza da igual al 11%. Si al final del año y medio de la inversión anterior se reinvierte el dinero por otros 6 meses, pero a una tasa diferente que es 2% efectiva semestral, ¿cuál es el valor futuro? A los 2 años, es decir, a los 2 años. En este caso, se reinvierte en 6 meses, la tasa es periódica para los 6 meses, entonces solamente se lleva 2% elevado a la 1. Entonces, como esto capitaliza intereses sobre intereses, entonces tenemos que esto es la primera inversión sobre los intereses y el capital inicial de la primera inversión se vuelven a generar más intereses y el resultado sería este valor que tenemos acá. Ahora otro concepto muy usado en matemáticas financieras son las tasas nominales. Estas tasas nominales siempre van a tener el nombre de nominal, siempre se va a especificar de esa forma para identificarlas. Significan que no lleva implícita la capitalización de los intereses. Y algo que es muy importante es que se debe identificar la periodicidad de esa tasa. Entonces, una tasa, por ejemplo, nominal, anual, ya la palabra nominal dice que ya está expresada en términos anuales, mes vencido. ¿Qué significa esto? Que realmente la tasa periódica efectiva es del 1%. Pero para llevarla a unos términos de pronto comparables, se expresa en términos nominales anuales. Entonces se multiplica por 12 y esta tasa ya es igual a un 12%, pero ya es nominal anual. Como venía de una tasa mes vencido, entonces se le agrega un mes vencido, nominal anual mes vencido. Esta tasa realmente no es la que va a generar los intereses, la que genera intereses es la del 1%, solamente que estas tasas se expresan en formas anuales. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un 5%, una tasa, si tenemos una tasa periódica del 5% trimestre vencido, si esta tasa la multiplicamos por 4, o sea, la llevamos a una expresión anual, pero términos nominales, va a decir que esta es una tasa del 20% nominal anual. Pero su periodicidad es trimestral y es vencida, no anticipa y no vencida. Este 20% no es la que se utiliza en las operaciones. La que se utiliza en operaciones es la efectiva. Las nominales nunca se utilizan en operaciones porque es una tasa que no implica la capitalización de intereses. Este 20% realmente los intereses están cargados sobre este 5%. Entonces, cuando tenemos siempre las tasas nominales, lo que primero debemos hacer es utilizar las tasas efectivas, siempre dividiendo por la periodicidad que se menciona en esa tasa. Entonces, por ejemplo, si acá dice que es 12% nominal anual, mes vencido, no se debe trabajar sobre esta tasa, sino sobre la división que va a ser este sobre 12. Si tenemos un 20% nominal anual mes vencido, no se debe trabajar sobre el 20, sino sobre el 5, que es igual a la división de esto por la periodicidad, que es 4, que es todo al 5%. Entonces ya vimos que las tasas se pueden expresar en muchas unidades de tiempo.
Pero entonces se puede hacer una conversión de tasa de interés. Entonces es posible que a partir de una tasa de interés efectiva mensual podamos hallar una tasa que sea equivalente pero en efectiva trimestral o en efectiva semestral o efectiva anual. Eso se llama conversión de tasas. Acá no se habla de igualdad de tasas porque las tasas en estas conversiones las tasas no son iguales sino que son equivalentes. ¿Qué significa la equivalencia? Que si tenemos una tasa para cierto periodo T y se lleva un capital a este cierto valor futuro, tenemos un valor de X. Pero si podemos aplicar otra tasa diferente con una capitalización diferente, el mismo tiempo T y llegamos al mismo punto, quiere decir que esas dos tasas son equivalentes. Eso se ve de esta forma, que el valor presente llevado a valor futuro con esta tasa, estos periodos, tiene que ser igual al mismo valor presente, pero llevado a valor futuro con otra tasa muy diferente, esta tasa acá, los mismos periodos. Entonces tenemos que esta tasa capitaliza m veces al año y esta tasa capitaliza k veces al año. Entonces son tasas periódicas, diferente capitalización al año. Pero si con estas dos tasas periódicas llegamos al mismo punto, o sea, esto es una igualdad, entonces estamos hablando ya de equivalencias de tasas. Entonces tenemos acá que lo que tenemos que despejar, por ejemplo, si despejamos este término acá, se cancelan los valores presentes. Entonces tenemos que conseguir esta tasa en estos periodos de capitalización. A partir de esta tasa se hace de esta forma, que esto es igual a 1 más la tasa. Estamos yendo de estos periodos de capitalización a este otro periodo de capitalización. Entonces, por ejemplo, acá teniendo este ejemplo, si tenemos un 12% efectivo anual, ¿cuál sería su tasa equivalente en efectivo mensual? O sea, esta tasa de acá no sabemos cuál es, pero va a capitalizar 12 veces al año. Esta capitaliza una vez al año, esta va a capitalizar 12. Pero si llevamos una inversión, cualquier valor de X, a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y medio, lo que sea, por medio de las dos tasas siempre deberíamos llegar al mismo punto. Entonces, por ejemplo, despejando la fórmula anterior, tenemos la tasa efectiva anual que capitaliza una vez al año. Quiero llegar a la tasa que capitaliza 12 veces al año, menos 1. Entonces esto es igual a este porcentaje que tenemos acá. Entonces estaríamos diciendo que el 12% efectivo anual es equivalente a 0.949% efectivo mensual. ¿La prueba cuál sería? Me invento un valor presente de 30, lo invertimos al 12% por un año, da este valor futuro. El mismo valor de 30, lo invertimos a la otra tasa, el mismo año, debería dar el mismo valor futuro. Entonces, esta tasa es equivalente a esta otra tasa. No es igualdad, es equivalencias. Tasas equivalentes. Este concepto es muy importante porque si usted le dicen que su inversión puede estar a este valor o puede estar a este valor, usted sin saber equivalencias no sabría decir cuál renta más. Pero sabiendo este concepto de equivalencias, sabe que es indiferente cualquiera de las dos tasas porque son equivalentes, llegan al mismo punto. Bueno, ahora el concepto de rentabilidad. La rentabilidad es muy fácil de medir. Si tenemos, por ejemplo, B sub T es el valor de la inversión en el periodo T y B sub T menos 1, valor de la inversión en el periodo T menos 1. Entonces, este es el valor de acá adelante, este es T y este sería T menos 1, periodo anterior. ¿Cómo sería la rentabilidad? Entonces teníamos la inversión en el periodo T, le resto la inversión en el periodo T menos 1, ahí tenemos una proporción de intereses, sobre cuánto es lo que está invertido en el periodo T menos 1, ya tenemos la rentabilidad. Podemos despejar esta fórmula y quedaría de esta forma, que sería un valor final sobre un valor inicial. Entonces esto es igual a tener que el valor final de la inversión sobre el valor inicial menos 1 es igual a rentabilidad, que sería, como hemos visto en la notación anterior, si tenemos valor futuro de la inversión sobre valor presente de la inversión menos 1, eso es la rentabilidad de esa inversión, que es lo mismo que ya había mencionado acá.
Ahora un ejemplo, se invierte 30 millones por un año a una tasa del 12% efectiva anual. Valor futuro este de acá. ¿Cuál es su rentabilidad? Pues ya sabemos que es el 12, pero viéndolo en la fórmula ya mencionada, valor final sobre valor inicial menos 1 da el mismo 12. Se invierte los 30 millones por otro año a esta tasa diferente. Entonces, 12 veces tenemos este valor final haciendo la fórmula de rentabilidad, llegamos al mismo valor de esta tasa de acá. Pero entonces tenemos que esta tasa no es igual a esta, porque esta tasa está expresada para un solo mes. Capitaliza varias veces al año, 12 veces. En cambio acá la rentabilidad, si estamos sacando el periodo final al periodo inicial, la rentabilidad es anual. Esta sería la rentabilidad anual. Ahora pasamos a un concepto que se utiliza mucho en derivados y en la modelación de derivados en riesgos, valoración de opciones. No es muy utilizado en los cursos de matemáticas financieras, pero es muy importante para curso de derivados financieros, que es tasas compuestas continuas. Todas las tasas que se han explicado de aquí para atrás son tasas discretas. El tiempo continuo, entonces, sí significa que es un periodo de capitalización de no discreto, sino que ya el tiempo se vuelve ya continuo porque los periodos de capitalización se vuelven cada vez más pequeños. Entonces, esta es la fórmula que hemos visto ahorita, valor futuro. Esta tasa capitaliza n veces. Entonces, si tenemos esta tasa nominal dividido sobre n periodos de capitalización, esta sería la tasa efectiva. Elevado a la n por t sería un valor futuro a cierto tiempo, a un tiempo t. Si esta tasa capitaliza cada vez a un día, a una hora, a unos segundos, podemos decir que los periodos de capitalización tienden a infinito, o sea, capitaliza muchas veces en el año. Entonces, esta tasa matemáticamente se puede demostrar que esta fórmula se resuelve de esta forma, que esto es igual a esto. Entonces hay que hacer una transformación de 1 sobre la tasa, bueno, pero ya es más de matemáticas. Pero entonces teniendo el límite de esta expresión, se puede mostrar que podemos llegar a este punto. ¿Qué significa este punto? El límite cuando los periodos de capitalización son muy grandes, o sea, de un tiempo continuo, significa que vamos a tener una tasa continua, una RC. ¿Qué significa tasa continua? Pues podemos hacer las mismas operaciones anteriores, pero ya en un tiempo continuo y con unas fórmulas diferentes. Entonces, como es unas fórmulas diferentes, ya el valor futuro se hace de esta forma y el valor presente se hace de esta forma. La clave es identificar que en las tasas continuas siempre se debe utilizar el Euler. Acá siempre se utiliza Euler. Entonces tenemos que el valor futuro es el mismo valor presente, principal, Euler positivo, la tasa continua por t. Si es al revés, es menos. Esto es lo mismo que tener valor futuro sobre a la RCT, que es como si fuera el valor presente que ya hemos visto tasas discretas. Entonces, este concepto es muy importante de recordar que existen tasas discretas y tasas continuas. Y que entre las continuas el valor futuro y el valor presente se hace de una forma diferente que las tasas discretas. ¿Cómo se convierte una tasa discreta a continua y viceversa? Entonces, por ejemplo, tenemos acá. Si esta es la tasa discreta, le aplicamos logaritmo 1 más la tasa, queda una tasa continua. Si esta es una tasa continua, Euler menos 1 queda tasa discreta. Esta es una conversión. Estas dos formulitas son clave por ejemplo, en valoración de opciones o cuando está haciendo alguna modelación de gestión del riesgo. Por ejemplo, si invierte en 30 millones, promete pagar el 12% efectivo anual. Esta es una tasa discreta por 2 años. ¿Cuál es el valor futuro de la inversión? Con tasas compuestas y con tasas compuestas continuas. Entonces, o sea, tenemos el 12% efectivo anual. Valor futuro de forma discreta. Esta es la fórmula del valor futuro de forma discreta, 2 años. Este es el valor de BF. Si vamos a convertir esta tasa del 12% a continua, se hace el logaritmo 1 más la tasa. Vemos que es 11.3. Acá hay una clave. Las tasas continuas, cuando se convierten de discreta a continua, la continua siempre es menor que la discreta. O sea, si este es un 12% efectivo anual,
la tasa resultante también es anual, es continua anual. Y como también es compuesta, continua anual. O también se puede llamar CA, continua anual, que ya sabe que es compuesta. Entonces, aplicando esta fórmula a los mismos 2 años deberíamos llegar al mismo punto, pero con las fórmulas de tasas continuas, que es con Euler. 30 a la tasa continua por 2 da el mismo valor que teníamos acá en este punto. Listo, entonces hasta acá tenemos ya un repaso de matemáticas financieras. Ya en esta diapositiva acá tenemos unos ejemplos de qué tasas se pueden ver en el mercado. Acá vemos la ETF, el Banco de la República, semanalmente se actualiza. Vemos los test de la Bolsa de Valores de Colombia, que también son unas tasas. La TIR de un bono es una tasa de interés, y si es un bono cupón cero, un bono del Estado, es muy utilizado pues en valoración de derivados financieros y en portafolios de inversión. Entonces es mejor ver ya videos o conceptos sobre bonos y TES. Lo mismo equivalente pero en Estados Unidos, una página muy ordenada está de Estados Unidos, ya tienen pues la curva de los rendimientos para muchos periodos ya estimada. Tenemos la tasa IBR, tasa de referencia, cuánto se prestan los 8 bancos más importantes de Colombia, cuántos es la tasa que se ofrecen entre ellos, es una tasa interbancaria. Entonces esta tasa es muy importante porque esta tasa estará midiendo cuál debería ser el costo del dinero en el país, porque esta tasa es muy sensible a las políticas monetarias que se están empleando en este momento en el país, el tasa IBR. Y esta tasa en muchos casos es utilizada como tasa libre de riesgo. Su equivalente internacional es la LIBOR, o LIBOR en inglés. Esta es unos 16 bancos más o menos en Londres, 16 bancos de Londres, entre ellos cuánto están ofertando entre ellos para prestarse dinero en varios periodos. Entonces, 16 bancos, entre ellos se prestan plata en dólares, entonces está la LIBOR en dólares. Entre ellos se prestan también en libra esterlina, entonces tenemos la LIBOR o LIBOR en libra esterlina. Entre ellos se prestan en euros y de una tasa diferente, en yen japonés y en franco suizo. Entonces acá podemos ver la página donde está. El Banco de la República también lo reporta, pero tiene un delay de unos días, una semana más o menos. Para acá ya tenemos para todos los días. Y está acá un concepto muy bueno para leer el significado de la tasa libre. Estos TES son libres de riesgo, pero se migra mucho a las tasas interbancarias, entonces a la IBR, y cuando es tasa libre de riesgo en otras monedas, en estas 5 monedas se utilizaría la LIBOR. La LIBOR, el vencimiento máximo es de un año, hay de un día, una semana, un año, pero hay varios periodos, como 7, 9 periodos, pero cuando ya más de un año ya se migraría ya a una curva cero cupón, que ya se vería en un concepto más adelante.